Hola, bienvenidos a mi patio, donde el resplandor de la luna y la luz de mi hoguera nos alumbrarán mientras les relato historias de mundos extraños de oscuridad y miedo. Búsquense un rinconcito cerca del fuego y escuchen, que tengo para ustedes otro cuento de fogata. Nuestra historia de hoy, El espejo. Relato corto publicado en nuestro blog el 9 de diciembre del año 2023. La joven pareja, con su aspecto fresco y juvenil y sus túnicas escolares, contrastaba con la apariencia antigua de aquella habitación. Décadas de polvo se habían acumulado sobre el suelo y los muebles que parecían testigos de tiempos mucho mejores. La tenue luz de un candelabro en mano de la chica iluminaba la amplia escena en la que se podían apreciar algunos de aquellos muebles cubiertos con mantas o cortinas, como si alguien hubiera intentado protegerlos mucho tiempo atrás. Mientras su compañero centraba su interés en la puerta del balcón, cerrada, empolvada y derruida como todo lo demás, la chica recorrió la habitación. Al llegar a la pared del fondo, se detuvo delante de un gran objeto cubierto con una sábana. Los pliegues de la tela dejaban al descubierto partes de un marco dorado con algún tipo de runas, indescifrables pero de una extraordinaria calidad artística. Oeset, dijo en voz baja, mientras tiraba de la sábana haciéndola caer. ¿Estás aquí? Alertado por aquel susurro, el chico detuvo su labor con la puerta, fijándose en la muchacha y en el mueble que había descubierto. Un enorme espejo con un pesado marco de oro que, desde su punto de vista, extrañamente mostraba una superficie totalmente negra y opaca. Teresa, ten cuidado, dijo, tratando de llamar la atención de su compañera. La chica le miró con una sonrisa y una amorosa mirada que tranquilizaron al inquieto muchacho. Tranquilo, Ren, sé lo que es y lo que hace. Ven, miremoslo juntos. Es una pérdida de tiempo, Teresa, y peligroso. Sabes lo que veremos. Aún no es la hora. Ven, será bueno para nosotros. Teresa, anda, ven. Renato miró a los ojos de aquella chica que extendía su mano hacia él. Hacía tiempo que sabía que la amaba, que daría todo por ella. Era la única en la que de verdad creía y confiaba en aquellos tiempos de locura. Alejándose de la puerta, buscó entre los pliegues de su túnica hasta encontrar una pequeña vara de madera con la que señaló la cerradura. ¡Alojomora! Una pequeña y rápida lluvia de chispas salió de aquella varita hacia la cerradura y sin más esfuerzo, la vieja puerta se abrió de par en par. Abriéndola y cerrándola con cuidado, se aseguró de que no tendría más dificultades y tomó con delicadeza la mano que le extendía la chica, acercándose a ella para mirar juntos aquella superficie pulida. ¿Cuánto tiempo crees que tenga aquí?, preguntó la chica. Mínimo desde la caída de Tom. El profesor Romulus dijo en clase que una vez se usó para un hechizo de ocultamiento y después nadie supo de él. Muy pocos magos lo recuerdan ahora. Papá dijo que se había quemado, pero aquí está. Ambos quedaron en silencio observando aquel espejo. Extrañamente, cualquier observador externo solo seguiría apreciando la superficie oscura y sin reflejos. Sin embargo, la expresión de felicidad que invadió los rostros de la pareja indicaba que había algo más. «¡Qué suerte he tenido!», dijo la chica extasiada, mientras apretaba dulcemente la mano de su compañero. Es que aquel espejo le mostraba en ese instante imágenes épicas de batallas y enfrentamientos. Con emoción, vio cómo legiones enteras de magos se enfrentaban entre sí luchando por una sociedad sin desigualdades en la que ninguna magia fuera proscrita y que la carencia de ella no fuera marca de inferioridad. Vio ejércitos enteros marchar por todo el mundo mágico impartiendo paz y justicia a todos los niveles. Y a la cabeza de esos ejércitos, su amado Renato, portando las más poderosas reliquias y trayendo el orden al caos, con ella a su lado, fortaleciéndole con su amor. No más que la mía, respondió Renato en un susurro, apretándose al cuerpo de su compañera sin soltar su mano. A diferencia de Teresa, aquel espejo mágico mostraba a Renato escenas de paz. La paz de la familia, del amor compartido y del apoyo desinteresado.
Desde aquel espejo, una Teresa y un Renato distintos le observaban sonrientes, mostrando con orgullo un par de hermosos niños jugando con un grupo de elfos. Todos con las togas escolares de su casa, en un campo soleado y en un contexto pleno de amor y sin preocupaciones. Era su vida, la que había perdido, la que le observaba desde aquel espejo. Una gran explosión y muchos gritos provenientes del exterior provocaron un sobresalto en la pareja de magos, sacándolos de su abstracción. Rápidamente, el chico volvió a cubrir el espejo mientras observaba fuera de la habitación por la puerta abierta. Ya no tenían tiempo. Impulsados por una descarga de amor, ambos magos se abrazaron, uniendo en uno solo sus corazones, tratando de controlar las lágrimas que asomaban en sus ojos. Separándose, pero sin soltar sus manos, respiraron profundamente y caminaron hacia la puerta. Endureciendo la expresión de sus rostros, se miraron por última vez y, al unísono, avanzaron hacia el balcón donde les esperaba su destino. Los gritos eufóricos y las explosiones se incrementaron mientras alguien les recibía con emoción. Honor y gloria, gloria y honor a Renato Potter y Teresa Ridley, los líderes de la casa de Slytherin y del Nuevo Mundo. Atrás, en aquella habitación, quedó nuevamente abandonado el espejo de Oisette, el objeto mágico que solo refleja los mayores deseos de tu corazón. Hasta aquí, amigos y amigas, la historia de hoy. Gracias por brindarme su compañía aquí en mi patio. Ya la hoguera se apaga y debemos despedirnos, pero por favor regresen, que pronto les estaré esperando con otra historia, otro cuento de fogata. Saludos.